Mi mejor amigo murió una semana después de mi 10º cumpleaños. Su muerte no fue culpa de nadie. Él era un nadador apasionado. Puede que pareciera escuálido a primera vista, pero si lo metieran en un cuerpo de agua, superaría en maniobras a personas del doble de su edad, nadando con fiereza alrededor de estudiantes de último año de secundaria atónitos como una barracuda. Todos los demás niños que pasaban tiempo en el lago eran solo turistas, extranjeros con una comprensión superficial del espacio. Para Eli, era diferente. Era un nativo, aparentemente nacido y criado entre la fauna que también consideraba el agua su hogar. Era su elemento. Es por eso que sus padres se sintieron cómodos con que él fuera solo al lago. Estaba nublado ese día. Quizás la nubosidad ocultaba la roca irregular bajo la superficie donde Eli se zambulló. O quizás simplemente se sentía demasiado cómodo con el lago y no le prestaba suficiente atención. Al final, los detalles de su muerte no importan, pero aún así me he encontrado dándole vueltas a ellos durante los últimos 8 años. Probablemente porque son un misterio, un secreto bien guardado entre Eli y su segundo hogar. Me gusta imaginar que no sintió dolor. Si no hubo dolor, entonces su transición a la otra vida debió haber sido perfecta, pensé. En un momento, sentía la fría corriente del agua envolviéndole el cuerpo mientras se sumergía, y luego, antes de que sus nervios pudieran siquiera registrar la fractura de cráneo, se había ido. Ido a lo que sea que realmente sea ese siguiente paso cósmico, ya sea el cielo, el olvido o alguna otra vida después de la muerte entre esos dos opuestos. Eso es lo que creía de pequeño, al menos. Me ayudaba a dormir por las noches. Una mentira reconfortante para calmar un corazón afligido. Ahora, sin embargo, me pesa la verdad. Él no fue a ninguna parte. Durante los últimos 8 años, ha estado más cerca de lo que jamás podría haber imaginado. Mi bisabuelo tuvo una vida larga y llena de historia. Creció en las afueras de la Ciudad de México tras la Revolución. De hecho, nació el mismo año en que Díaz fue derrocado. Emigró al sur de Texas en los años 40. Luchó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, luchó podría ser una palabra fuerte para describir su papel en el derrocamiento del régimen nazi. El título oficial de Antonio: Palomero. Para quienes no lo sabían, las palomas mensajeras desempeñaron un papel crucial en las comunicaciones durante la guerra hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX. Los aliados criaron al menos 250.000 con ese único propósito. Famosas por su velocidad y precisión al transmitir mensajes sobre territorio enemigo, donde las radios fallaban, las palomas estaban ahí para compensar la falta de comunicación. Y como cualquier batallón militar, necesitaban un entrenador y un guía. Ahí es donde entró Antonio. Hoy en día suena absurdo, pero prometo que es cierto. No era algo que hiciera solo por su cuenta, era su función exclusiva en primera línea. Cuando enviaban un grupo de palomas a su puesto, las evaluaba, separaba a las fuertes de las débiles. Las fuertes se estacionaban en un palomar, que, según tengo entendido, era básicamente un hombre elegante para un gallinero que podía enviar y recibir mensajeros. El puesto le sentaba de maravilla. La pasión de Antonio era la ornitología. Creció entrenando aves marinas mensajeras bajo la tutela de su padre, y aborrecía la violencia por principio. Desde su perspectiva, si lo reclutaban, no habría mejor resultado. Dicho esto, la línea del frente era peligrosa, incluso si no eras un combatiente activo. Una mañana de primavera, los aviones alemanes lanzaron una lluvia de aires infernales sobre Antonio y sus compatriotas. Evitó quedar atrapado en el radio de explosión de ninguna bomba, pero un fragmento de metal incandescente rebotó y se coló en el centro de su pecho. Afortunadamente, la metralla era Roma. Le fracturó el esternón sin perforar la pared torácica. Aún así, la energía propulsiva se trasladó a través del hueso y colisionó con su corazón, silenciando el músculo al instante. Como tío Cordis. Término médico que designa un paro cardíaco por la fuerza bruta de una lesión contundente. El único tratamiento es la desfibrilación, una descarga eléctrica para restablecer el ritmo cardíaco. Sin embargo, nadie lo sabía en aquel entonces. Incluso si lo supieran, no se inventó una versión portátil del dispositivo hasta casi 15 años después del fin de la guerra. En teoría, yo no debería existir. Tampoco mi abuela, ni su hermano, ni mi madre, todos ellos nacidos cuando Antonio regresó del frente. Esa mañana de primavera, mi bisabuelo debería haber muerto. Pero no lo hizo. Según lo contaron sus compañeros soldados, lo encontraron en el suelo, sin pulso, sin aliento, con el rostro pálido y pálido. Muerto como un clavo. Sin embargo, tras unos 20 minutos de paro cardíaco, se levantó sin más. Sin ninguna ceremonia. Sin un gran jadeo para llenar sus pulmones hambrientos, sin que nadie le presionara el pecho suplicando por su regreso, sin una electrocución en el momento justo desde un cable eléctrico caído para restablecer su ritmo cardíaco.
En pocas palabras, Antonio decidió no morir. Al parecer, asustó a sus compañeros con su resurrección. Dos de sus camaradas observaron todo en silencio, atónitos. Antonio abrió los ojos, se levantó y siguió viviendo como si no hubiera sido un cadáver hacía un minuto. Simplemente empezó a correr por el campamento, preguntando si los heridos necesitaban ayuda. Casi les paraliza el corazón. Ni siquiera se dio cuenta de que había muerto. Mi bisabuelo regresó contaminado. Al principio, su mente consciente no lo reconoció, pero siempre estuvo ahí. Verás, según tengo entendido, una pequeña parte de Antonio permaneció donde van los muertos, y la mayor parte de lo que regresó estuvo expuesta al éter negro del más allá. Lo cambió irreversiblemente. Aprendió cosas que no podía explicar con palabras humanas. Vio cosas que sus ojos no estaban diseñados para comprender. Esa singular casualidad de la naturaleza lo puso en una situación precaria. Cuando volvió a la vida, Antonio tenía un pie en la tierra y el otro pie en la tumba, por así decirlo. La muerte parece rondar a mi familia. No de forma dramática, claro. Nada de chorradas de destino final. Hablo de cáncer, accidentes por conducir ebrio, infartos. Finales bastante típicos. Pero todo es mucho más frecuente en mi linaje, y parece que empezó cuando Antonio regresó de la guerra. Su alma fracturada atrajo a la muerte. Se cernía sobre él como una ave carroñera sobre un animal atropellado. Pero, por alguna razón, nunca lo atrapó específicamente, conformándose con alguien cercano. Entonces, cuando mi padre falleció de un derrame cerebral cuando yo tenía 6 años, solo quedamos 3. Yo, mi madre y Antonio. Una hora después de que dragaran el cuerpo de él y del lago, oí una serie de golpes explosivos en nuestra puerta. Un mar de nudillos golpeando la madera como si fueran disparos de ametralladora. Para entonces, llevaba desaparecido poco más de 24 horas, y eso era todo lo que sabía. Me quedé en el pasillo, a pocos metros de la puerta, inmóvil por el ruido. Implícitamente, sabía que no debía responder, consciente e inconscientemente de que no estaba preparada para la cruda realidad del otro lado. La idea de que Eli estuviera herido o en apuros era algo que podía comprender. Pero que estuviera muerto, eso parecía imposible. Fantasioso, como la brujería o pie grande. Los viejos morían y los jóvenes vivían. Ese era el orden natural. Saltarse esas reglas era algo que un adulto podía hacer para que una historia junto a la fogata fuera aún más aterradora, pero nada más. Y aún así, no pude responder a los golpes. Solo pude mirar fijamente el roble oscuro de la puerta y morderme el labio mientras Antonio y mi madre pasaban apresuradamente junto a mí. Mi bisabuelo abrió la cerradura. La música de la muerte inundó nuestra casa, seguida poco después por la de los padres de Eli. Sonidos de ira, tristeza e incredulidad. La santísima trinidad de la desesperación. Gemidos que hicieron tambalear mi fe en Dios. Mamá me vio arriba mientras Antonio iba a hablar con ellos a la cocina. Le rogaban, pero yo no entendía por qué. Es importante mencionar que la conexión involuntaria de Antonio con el más allá era un secreto mal guardado en mi pueblo. No sé cómo llegó a serlo. No se hablaba de ello en conversaciones educadas. A pesar de eso, todos conocían el trato. Si insistías lo suficiente, mi bisabuelo accedería a comunicarse con los muertos en tu nombre, enviando y recibiendo mensajes sencillos a través del velo, de forma muy similar a sus palomas amaestradas. No disfrutaba haciéndolo, pero creo que sentía cierta obligación de prestar el servicio debido a su resurrección. Seguro que lo envió por alguna razón, ¿no? Incluso a los 12 años, entendía más o menos lo que podía hacer. No de la misma forma que los habitantes del pueblo. Para ellos, Antonio era un último recurso, una solución a la fatalidad de la muerte. Estoy seguro de que creían que tenía el control de la conexión y que no se ponía en riesgo al ejercerlo. Necesitaban creerlo para no sentirse culpables por preguntar. Yo, por desgracia, sabía que no era así. Antonio vivió con nosotros desde que nací. Aunque mi madre intentó evitarlo, sufrí sus episodios muchas veces a lo largo de los años. Aproximadamente una hora después, me quedé dormida en los brazos de mi madre, agotada por las lágrimas y agotada por los dolores de cabeza. Mientras me dormía, aún podía oír los sonidos apagados de los padres de Eli hablando con Antonio abajo. Las paredes eran delgadas, pero no lo suficiente como para oír sus palabras. Cuando me desperté a la mañana siguiente, dos cosas habían cambiado. Primero, la extensa colección de casitas para pájaros de Antonio se había mudado. En circunstancias normales, su favorita estaría colgada del abeto azul más grande de nuestro jardín, y las 20 restantes guardadas en el garaje, apiladas donde solía estar nuestro coche antes de que nos viéramos obligados a venderlo. Ahora, todas estaban en el jardín. En plena noche, Antonio había erigido una enorme metrópolis aérea. Cajas con diferentes colores, agujeros de entrada y tejados colgaban a diferentes alturas entre los árboles, formando aproximadamente un círculo a pocos metros de la ventana de la cocina.
A pesar de eso, no vi un aumento en el número de pájaros volando por nuestro jardín. Todo lo contrario. Sinceramente, no recuerdo haber vuelto a ver un pájaro en nuestro patio trasero después de eso. Fuera lo que fuese que ocurriera en ese espacio cerrado, los pájaros no querían saber nada de ello. Pero entre las densas agujas azul plateadas del abeto y el paisaje urbano de madera, me era imposible imaginar cómo era el centro de ese círculo con solo mirarlo. Lo cual encaja con el segundo cambio. Desde ese día, me prohibieron acercarme al círculo bajo ninguna circunstancia. De hecho, ya no podía jugar en el patio trasero, añadió mi madre, sentada frente a mí en la mesa del desayuno esa mañana, luciendo unas medias lunas negras y azules bajo los ojos que indicaban que apenas había dormido. Protesté, pero mi mamá no se inmutó. Si siquiera ponía un pie en el patio, me armaría un lío, dijo. Cuando vi que no avanzaba argumentando sobre lo injusta que era esa decisión, decidí preguntarle por qué ya no me dejaban salir al patio, pero tampoco me dio una respuesta. Entonces, angustiado y furioso por no estar escuchando toda la historia, le dije a mi madre, en términos inequívocos, que iba a hacer lo que quisiera y que ella no podía detenerme. Lentamente, se puso de pie, con la cabeza gacha y todo su cuerpo temblando como un terremoto. Entonces, me soltó. Todos los sentimientos que mi madre intentaba mantener aferrados a su columna vertebral para mi beneficio se desataron, y me enfrenté a una mezcla inquietante de miedo, rabia y miseria. Labios temblorosos, venas abultadas y lágrimas corriendo. Otra santa trinidad de desesperación. Sinceramente, me aterrorizó. Me asustó más que la idea de que cualquiera podía morir en cualquier momento, algo que vino de la mano con la muerte de él. No discutí después de eso. Tenía demasiado miedo de presenciar de nuevo ese embrollo emocional de mi madre como para protestar. Así que el círculo de pajareras permaneció inexplorado. Las acciones de Antonio allí permanecieron ocultas, sin cuestionamiento. Hasta anoche. Ahora ya lo sé todo. Y este post es mi confesión. Los episodios de Antonio se intensificaron después de eso. Antes de que Eli muriera, ocurrían aproximadamente una vez al año. Ahora, ocurrían cada 2 semanas. Mamá o yo lo encontrábamos corriendo por la casa presa del pánico, con el rostro desencajado en una expresión de miedo desgarrador, sin saber quién era ni dónde estaba. Inseguro de todo, la verdad, salvo de una cosa de la que estaba completamente seguro. Quiero salir de aquí, susurraba, mascullaba, gritaba o chillaba. Cada episodio era un poco diferente en cuanto a sus gestos o temperamento, pero el eslogan seguía siendo el mismo. No era senilidad. Antonio tenía 87 años cuando murió Eli, así que atribuir sus arrebatos cada vez más frecuentes al precio de la edad era la excusa favorita de mi madre. A primera vista, podría haber parecido una explicación razonable. Pero si la senilidad era la causa, ¿por qué se comportaba tan bien entre episodios? Todavía podía conducir con seguridad, ayudarme con las tareas de matemáticas y recorrer el supermercado. Su cerebro parecía intacto, salvo por la hora o 2 que pasaba desvariando de vez en cuando. Lo mismo podía decirse de su cuerpo. Era notablemente ágil para ser un octogenario. Semana tras semana, sus episodios seguían ocurriendo. Golpeaba las paredes de casa, buscaba un pomo que no estaba, con los ojos en blanco. Me despertaba a las 3 de la mañana, suplicándome que lo ayudara a salir de allí. Cabe destacar que las sesiones de Antonio comenzaron aproximadamente al mismo tiempo. Cada pocos días, los padres de Eli volvían a llamar a nuestra puerta. Los golpes ya no eran tan frenéticos, y el sonido de la muerte era más silencioso, pero aún podía ver la tristeza oculta en sus rostros. Destilaban dolor, emanando bocanadas a cada paso, como un globo con un pequeño agujero a punto de desinflarse. Pero también había algo más. Una nueva emoción a la que mi cerebro de 12 años le costaba identificar. Era como la esperanza sin la luz. Sonrisas grandes y descoloridas. Ojos abiertos y vacíos. Ver sus expresiones misteriosas me perturbaba muchísimo, así que, por mucho que quisiera saber qué hacían con Antonio en el sótano durante horas, me mantuve alejado. Simplemente acepté el fenómeno sin cuestionarlo. Si la reacción de mi madre ante esas casitas de pájaros me enseñó algo, es que hay ciertas cosas que es mejor no saber. Unos años después, Antonio tenía sesiones a diario. A veces varias veces al día. Cada una con personas diferentes. Fuera lo que fuese que hubiera estado haciendo en el sótano con los padres de Eli, estos desconocidos habían llegado a desear el mismo servicio. Había un solo denominador común entre todos los invitados de Antonio. Alguien a quien amaban había muerto algún tiempo después de que apareciera el círculo de casas para pájaros en nuestro patio trasero. A medida que sus sesiones aumentaban, nuestras vidas empezaron a mejorar. Mamá compró un coche de repente, un lujo que tuvimos que vender para ayudar a pagar el funeral de papá cuando yo era mucho más joven. Se habló de que yo fuera a la universidad. Recibí más de un regalo bajo el árbol de Navidad, y me permitieron ir a cenar donde quisiera en mi cumpleaños, sin importar el precio.
Mientras tanto, los episodios de Antonio continuaban volviéndose más frecuentes e impredecibles. La situación se complicó tanto que mamá tuvo que cerrar la puerta de su habitación con llave desde afuera por la noche. Me dijo que era para su protección, y también para la nuestra. Al final, me sentí aliviada por la intervención. Estábamos más seguros con Antonio confinado en su habitación mientras dormíamos. Pero, por desgracia, eso no significaba que estuviéramos a salvo del clamor infernal que acompañaba a sus episodios. Como dije, las paredes eran delgadas. Una noche, como no podía dormir, bajé a escondidas las escaleras para asomar la cabeza y tomar un poco de aire fresco. El interior de nuestra casa tenía tendencia a absorber la humedad y retenerla como si fuera una pesadilla, lo que hacía que todo el lugar pareciera un invernadero durante el verano. El aire fresco de la noche siempre había sido el antídoto, pero a veces la ventana de mi habitación no era suficiente. En ese caso, pasaba unos minutos afuera. Durante la mayor parte de mi infancia, eso no fue un problema. Sin embargo, cuando empezamos a encerrar al abuelo en su habitación mientras dormíamos, ya no me permitían bajar por la noche, así que necesitaba escabullirme. Cuando pasé por la habitación de Antonio esa noche, me detuve en seco. Mi cabeza giró sobre sí misma, ahora en alerta máxima, escudriñando la oscuridad. Su puerta estaba abierta de par en par. Aunque no creo que estuviera dentro de la casa conmigo. Lo último que vi al correr de puntillas por donde había venido fue un tenue resplandor amarillo anaranjado que emanaba de nuestro patio trasero y entraba por la ventana de la cocina. Me detuve brevemente, con la mirada absorta en el ritual que se desarrollaba detrás de nuestra casa. Después de eso, ya no corría de puntillas. Corría sobre mis talones, sin importarme si el ruido despertaba a mi madre. En cada una de las 20 casitas para pájaros, había una vela encendida. Sobre el círculo enmarcado por los árboles y las casitas, se extendía una columna de humo fino y tenue, como incienso. Pero no parecía que el humo saliera del círculo. De alguna manera, parecía como si lo estuvieran canalizando hacia allí. Ese mismo día, el bibliotecario de nuestra ciudad, devoto esposo y padre de 3 hijos, había muerto en un accidente de autobús. ¿Por qué les llaman pajareras si los pájaros no viven ahí, abuelito? Pregunté, sentado en el porche trasero una noche con Antonio, 3 años antes de la muerte de él. Sonrió, dejó un ejemplar desgastado de flores para Algernon en su regazo y pensó un momento. Al no volverse hacia mí de inmediato para hablar, observé cómo sus ojos marrones seguían la trayectoria de un petirrojo. El pájaro flotaba cautelosamente alrededor de una pajarera que parecía un pequeño cenador flotante. Disfrutaba observándolos. Aunque Antonio era amable y agradable, siempre parecía tenso. Estresado por quién sabe qué. Observar a los pájaros parecía tranquilizarlo. Finalmente, el petirrojo se posó en una de las barandillas color crema y empezó a mordisquear el alpiste apilado dentro de la estructura. Aunque compraba la mayoría de sus pajareras en anticuarios y a diversos artesanos, había construido el cenador él mismo. Un trabajo hecho con cariño. Esperé pacientemente su respuesta. Ya estaba acostumbrado a la demora. Antonio tenía dificultades físicas para conversar. A menudo le costaba mucho responder a las preguntas, incluso a las más sencillas. Parecía que el proceso de hablar requería una concentración excepcional. Cuando por fin hablaba, siempre resultaba un poco desconcertante. El volumen de su voz fluctuaba aleatoriamente. Sus frases carecían de ritmo, acelerando y ralentizando de forma antinatural. Era como si no pudiera oír lo que decía mientras lo decía, por lo que no podía adaptar su discurso a la situación en tiempo real. Sobresaltado por la bocina de un coche a lo lejos, el petirrojo salió volando. Su sonrisa se desvaneció. No me miró a los ojos mientras hablaba. Hoy en día, son un refugio. Un lugar seguro para descansar, quiero decir. Un lugar protegido del mal tiempo con comida gratis para pájaros. Casi como un hotel. Pero no siempre fue así. Hace mucho tiempo, cuando la vida era más dura y era más difícil conseguir comida, se les daba la impresión de ser un lugar seguro para que las aves aterrizaran, aunque no lo fuera. A mis 9 años, tragué saliva. La respuesta inesperadamente contundente me invadió el miedo, y el miedo siempre me hacía sentir como si se me cerrara la garganta. Un anticipo de lo que estaba por venir, quizás. Una especie de premonición. ¿Sabes qué significa la palabra trampa? Asentí. Hace 3 meses, estaba tumbado en el sofá del salón, intentando hacer la tarea. Afuera, la tarde ya se estaba convirtiendo en noche de verdad. El sol casi había desaparecido en el horizonte. La oscuridad inundaba la casa. Esa oscuridad opaca y anaranjada que puede caer sobre un hogar que depende exclusivamente de la luz natural durante el día. De niño, encender una bombilla antes de que se pusiera el sol era un pecado capital. El desperdicio de electricidad le daba palpitaciones a mi padre. Dicho esto, el dinero ya no era un problema. Hacía tiempo que no lo era. Podía subir la factura de la luz cuanto quisiera y nadie se habría inmutado.
Aún así, no soportaba la ansiedad que me producía encenderlas temprano. Supongo que los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Al llegar a casa después de las clases del día en un colegio comunitario cercano, me decepcionó descubrir que mi madre seguía en su cita con el oncólogo, lo que significaba que estaba sola con Antonio. Su habitación estaba en el primer piso, junto a la sala. La puerta estaba entreabierta y sin pestillo, con 3 candados de diferentes formas colgando del pomo, balanceándose suavemente en fila como una horca vacía. A través de la puerta abierta, al final de un pasillo estrecho y angosto, lo vi sentado en el borde de su cama, mirando la pared opuesta a la única ventana de su habitación. No me saludó al entrar en la sala, ni siquiera se inmutó al oír mis botas contra el suelo. Eso no era nuevo. Suspirando, dejé caer el libro al suelo, junto al sofá, y hundí la cara en las manos. No podía concentrarme en la lectura que me habían asignado. Releía inútilmente el mismo pasaje una y otra vez. Mi mente no dejaba de remontarse a Antonio, esa estatua inmortal y viviente que miraba boquiabierta a solo unos metros de mí. Todo era tan increíblemente peculiar. El hombre se aseaba, comía, bebía agua. Según su médico, gozaba de una salud excepcional para alguien de 90 y tantos años. Iba camino de cumplir los 100, quizá más. Pero ya no hablaba, y solo se movía cuando era absolutamente necesario. Sus sesiones con los afligidos vecinos habían terminado hacía tiempo debido a su mutismo. Los padres de Eli, por si acaso, fueron los últimos en irse. Sin embargo, sus extrañas vigilias con velas desde el círculo de pajareras no habían terminado con las sesiones. Había visto otra la semana anterior al salir de la entrada en el destartalado sedán de mi madre, camino a comprar un paquete de cigarrillos. La idea de verlo rodeado de sus casas de pájaros en plena noche, haciendo quién sabe qué, me hizo sentir un escalofrío en los hombros. Cuando aparté la cabeza de las manos, el sol ya se había puesto por completo y la casa se había oscurecido aún más. No podía ver la habitación de Antonio a través de la oscuridad. Salí de mis cavilaciones y me apresuré a encender la luz, jadeando de alivio cuando se encendió y vi su cuerpo pegado a la misma parte de la cama donde había estado antes, en lugar de desaparecer y arrastrarse entre las sombras como una pesadilla. Fruncí el ceño, reprendiéndome por ser tan miedosa. Con el estómago rugiendo, extendí la mano para abrir la cremallera de mi bolso, que estaba en una otomana cercana. Saqué una galleta envuelta y le di un mordisco, dejándome caer de nuevo en mi posición reclinada, decidida a avanzar un poco en mi tarea de literatura estadounidense. Necesitaba completar la mitad de Un mundo feliz de Aldous Huxley antes de irme a dormir esa noche. Mientras intentaba ponerme cómoda, noté que algo iba fatal. Sentía la garganta seca y tirante. Me picaba la piel. Me palpitaban las entrañas. La respiración en mi pecho era áspera, como si mis pulmones estuvieran llenos de piedritas de asfalto y fragmentos de vidrio roto. Me levanté de un salto y agarré el envoltorio de la galleta. No tenía etiqueta de ingredientes. La venta anual de pasteles de primavera de mi universidad había sido ese mismo día, así que probablemente quien la preparó la había envuelto individualmente. Me dijeron que la galleta contenía chispas de chocolate y nada más. Pregunté específicamente si contenía frutos secos, a lo que el organizador dijo que no. Se me nubló la vista. Empecé a jadear mientras me levantaba y vaciaba el contenido de mi mochila al suelo, buscando mi EpiPen. Me tambaleaba, con reglas, lápices y libros de texto lloviendo a mis pies. A pesar de ser mortalmente alérgico a las nueces pecanas, solo había experimentado un episodio real de anafilaxia antes de esa noche. La experiencia fue mucho peor de lo que recordaba. Sentí como si todo mi cuerpo se estuviera secando, de una uva a una pasa en un abrir y cerrar de ojos. Antes de poder localizar el medicamento que me habría salvado la vida, perdí el conocimiento. No creo haber muerto del todo, al menos no en la misma medida que Antonio. Sin embargo, es difícil decir algo con certeza sobre esos momentos. Lo siguiente que supe fue que una oleada de oxígeno me inundaba la garganta recién dilatada. Forcé los ojos a abrirlos. Antonio estaba arrodillado junto a mí, en silencio, pero con los ojos muy abiertos por la preocupación, sosteniendo el EpiPen usado en la mano. Me ayudó a sentarme en el sofá y me dio mi celular. Le di las gracias y llamé al 911, pensando que los paramédicos deberían revisarme, aunque la reacción alérgica estuviera remitiendo. Me costó transmitirle la información al operador. No por mi respiración ni por mi garganta. Para entonces ya podía hablar perfectamente. Estaba distraído. Se oía un ruido que no había estado allí antes de desmayarme. Un coro distante de voces humanas. Eran débiles, pero aún así podía apreciar una entonación común. Todas gritaban. 10, 20, 30 voces distintas, cada una luchando por gritar más fuerte. Y todos ellos tienen su origen en algún lugar dentro de Antonio. Ayer por la tarde, a las 17:42, falleció mi madre, y estuve con ella hasta el final. Antonio se quedó en casa.
El hombre podría haber venido conmigo. No estaba postrado en cama. Simplemente no se quiso ir, ni siquiera cuando le conté lo que probablemente iba a pasar en la unidad de cuidados paliativos. Puede parecer que estoy ignorando lo que le ocurrió, el cáncer, la quimioterapia, la radioterapia, y no lo niego. Esa herida en particular es extremadamente sensible y la mayoría de los detalles son irrelevantes para la historia. Solo hay dos partes que importan: las cosas terribles que me contó en su lecho de muerte y lo que le sucedió inmediatamente después de morir. Corrí a casa, recorriendo las calles laterales mal mantenidas de mi pueblo a más del doble del límite de velocidad, con las confesiones de mi madre dando vueltas en mi cabeza. A medida que me acercaba a nuestro barrio, intenté calmarme. Solté el pie del acelerador. Debía de estar delirando, pensé. Ebria por el licor de la muerte, la toxicidad de su cuerpo moribundo la sumía en un estupor metabólico. Yo, por otro lado, debí de estar temporalmente loco por el dolor, porque de verdad había creído en sus descabelladas afirmaciones. Debimos haber conseguido el dinero de alguna otra parte. Sin embargo, a medida que nuestra casa se acercaba al horizonte, vi algo que me hizo caer en pánico una vez más. Un grupo de puntos brillantes de color amarillo anaranjado iluminaban mi patio trasero, flotando sobre el suelo como una especie de hoguera fantasmal. Ni siquiera me molesté en aparcar bien. Mi coche golpeó la entrada en un ángulo extraño, lo que provocó que la rueda delantera derecha saltara contra la acera con un fuerte golpe. El sonido y el movimiento apenas me inmutaron, con la atención fija en el círculo de pajareras adornadas con velas encendidas. Apagué el motor con solo la mitad del vehículo en la entrada y salí a trompicones por la puerta del conductor un segundo después. Durante los 3 meses posteriores a mi anafilaxia, podía oír el coro de voces gritando cuando Antonio estaba cerca, pero solo cuando estaba muy cerca. La solución a ese dilema existencial era simple: evitar a mi bisabuelo como a la peste. Mientras estuviera a más de unos metros de distancia, no podía oírlos, y si no los oía, no tenía que especular sobre qué era. Anoche, sin embargo, algo era diferente. Escuché la cacofonía etérea en cuanto abrí la puerta del coche. Decenas de voces frenéticas me asediaron mientras caminaba hacia el patio trasero, gritándose unas a otras, creando una montaña incomprensible de ruido proveniente de todas partes y de ninguna parte simultáneamente. El volumen se hizo más intenso a medida que me acercaba al círculo. Sin embargo, la cacofonía no me disuadió. Al contrario, el estruendo infernal me inspiró. Sentí la locura crecer tras mis ojos a medida que me acercaba. Sangre caliente brotaba de mi corazón palpitante y latía por todo mi cuerpo. Por fin iba a ver las entrañas de ese maldito círculo prohibido. Por fin iba a saberlo. No más secretos, no más mentiras. Divisé una pequeña zona baja donde el follaje era más ralo y no había ninguna pajarera que me impidiera el paso. Me agaché y me lancé de cabeza contra el perímetro, rozándome la cara con las agujas de los abetos al abrirme paso. Y luego, casi un silencio. Cuando mi cabeza llegó al interior, las voces habían desaparecido, y lo único que las reemplazaba eran los sonidos pulposos de una mandíbula al masticar. Un rechinar suave y húmedo de dientes, como el de un niño que trabaja con una boca llena de caramelo salado. Pero no había ningún niño, solo Antonio, de pie, de espaldas a mí, haciendo esos ruidos horribles. Lo que fuera que estuviera comiendo, lo comía con voracidad. Parecía que apenas se detenía a tragar después de cada voraz bocado. Sus brazos no dejaban de alcanzar algo suspendido en el aire por una cadena metálica atada a las gruesas ramas sobre nosotros, pero no podía ver qué era exactamente con él en medio. Los árboles que formaban el círculo habían crecido alrededor de un umbral invisible que separaba el centro del mundo exterior, formando una cúpula hermética. Desde el interior no se veían las pajareras ni sus velas. Sin embargo, el espacio seguía siendo increíblemente luminoso, casi cegador. No solo eso, sino que la luminosidad parecía la de una vela. Parpadeaba como si lo fuera, pero no había ni una sola vela dentro, y no podía ver el resto del patio trasero. Los densos árboles impedían la vista del exterior. Una humareda tenue se filtraba desde el techo de la cúpula por una pequeña abertura que las ramas parecían dejar descubierta a propósito, cayendo sobre lo que estuviera justo delante de Antonio. Di un paso vacilante hacia adelante, y el crujido de una hoja bajo mi bota hizo que la masticación terminara abruptamente. Levantó la cabeza de golpe y enderezó el cuello. Los movimientos eran tan fluidos. No deberían haber sido posibles para un hombre de casi un siglo. No puedo dejar de reproducir en mi cabeza el momento en el que se giró. Antonio giró el cuerpo para mirarme, con las mejillas salpicadas de una especie de ámbar grasiento, y múltiples trozos de color marrón amarillento colgaban de su piel como gelatina. Una capa de aceite brillante cubría toda su mandíbula. Manaba de su boca y de los trozos de ámbar, formando un collar de gruesos glóbulos color caléndula que colgaban de su barbilla, con hebras que le llegaban hasta la clavícula. Algunos tenían el peso suficiente para resbalarle de la cara y formar un charco a sus pies.
Sus manos estaban manchadas con la misma sustancia inidentificable. Y mientras me miraba atónito, vi el objeto que inicialmente había estado bloqueando. Una pajarera de alabastro impecablemente lisa, el triple del tamaño de cualquier otra en nuestro patio trasero, colgada de la cadena de metal. 2 huesos pélvicos humanos sobresalían de su techo como un par de cuernos. Los huesos no estaban fijados a la estructura con clavos ni pegamento. Los bordes donde se conectaban a la pajarera parecían demasiado lisos, demasiado pulidos. No, me dio la impresión de que habían crecido a partir de ella. Una chimenea entre esos cuernos parecía canalizar el humo hacia la caja. Había un agujero del tamaño de una moneda de 25 centavos en la parte delantera, del que aún rezumaba la gelatina ámbar, que caía en cascada desde la abertura como salchichas viscosas y cristalinas. Con el cuerpo de Antonio fuera del camino, oí una voz incorpórea. No gritaba como los demás. Gimoteaba, disculpándose, y su melodía sombría se desprendía del humo y llegaba a mis oídos. La reconocí. Era de Mara. Di otro paso al frente, sobrecargado y furioso. Cuando lo hice, Antonio por fin habló. Dentro del círculo, no le costaba hablar, pero su voz parecía resonar. Sus palabras eran replicadas silenciosamente, con un ligero retraso, por una docena de otras voces. Escucha, solo escucha. Tengo que seguir comiendo. Si muero, todos dentro de mí también mueren. No querías eso, ¿verdad? Si decido dejar de comer, es como matarlos. Es inconcebible. Tu madre tampoco está lista para irse, por eso estoy haciendo esto. Sé que te dijo la verdad. Sé que ahora también puedes oírlos. No pasa nada. Puedo enseñarte a sobrellevarlo. Podemos seguir juntos. Mientras siga comiendo, nunca moriré, lo que significa que nadie más lo hará. He visto el siguiente lugar. El éter negro. Esto es mejor, créeme. Mi respiración se volvió entrecortada. Di otro paso. No me mires así. No es culpa mía. Ya lo he descubierto, sí, pero no fue idea mía. Tu madre me dijo que sería algo único. Salvar a él y quedárselo aquí, por él y por sus padres. Corre, Antonio, dijo. Haz la vida un poco más justa, suplicaron. Pero la gente habla. Y cuando se supo que podía evitar la muerte de alguien comiéndolo, medio pueblo quiso participar. Todos querían pasar más tiempo con sus seres queridos. Yo solo era el vehículo para lograrlo. Mientras tanto, el humo, la supuesta alma de mi madre, seguía entrando en la pajarera. Lo que salió fue su esencia hecha tangible, un material procesado y convertido en algo que Antonio podía consumir. No lo olvides, tú también te beneficiaste. Fue idea de tu madre lucrar con ello. Lo expresó como un tributo. No una compensación. No una tarifa por servicios. Pero todos sabíamos lo que era, un incentivo económico para que siguiéramos desafiando a la muerte. ¿Te gustaron esos regalos de Navidad, verdad? ¿Estás disfrutando de la universidad? ¿Qué crees que lo pagó? ¿Quién crees que hizo los sacrificios necesarios? Las voces bajo las suyas parecieron volverse más agitadas, en sincronía con las del propio Antonio. He perdido la cuenta de cuántos tengo dentro. Es un ruido terrible. Este santuario es el único lugar donde no los oigo, arremolinándose, revolviéndose y suplicando en mis entrañas. Antes podía sacar a uno a la superficie y dejar que tomara el timón un rato. Dejar que pasara tiempo con lo que aún vivía en mí. Pero ahora es demasiado caótico, demasiado apretado. Estoy demasiado lleno y no tienen a dónde ir, así que todos se han fusionado. Cuando intento sacar a alguien en concreto, no sé quién es, ni si estoy sacando a media persona o a 3. Todos parecen iguales. Amalgamas mohosas que suplican sin pensar que las saquen a la superficie. Pero los estoy salvando de algo peor. Las pajareras, el cónclave, los guía hasta aquí. Enciendo las velas, y saben que deben venir. Los albergo. Los protejo de desaparecer en el éter. Y mientras siga comiendo, nunca moriré, lo que significa que ellos también pueden quedarse. No me pedirías que los matara, ¿verdad? ¿No los condenarías al éter? Todavía puedo sentirlo, ¿sabes? Ellie, sigue aquí. Lamento que nunca pudieras experimentarlo a través de mí. Tu madre lo prohibió terminantemente. Calificó toda esa práctica de antinatural, mientras hipócritamente se beneficiaba de ella. Lo mencionaría ahora, pero no he podido conectar con él en los últimos años. Está demasiado enterrado. Pero en cierto sentido, aún vive, aunque no pueda emerger como antes. Entonces seguro que no me pedirías que dejara de comer. No me pedirías que matara a él. Sé que no quería morir. Ahora lo conozco mejor que tú, me abalancé sobre Antonio. Lo derribé al suelo junto a la pajarera de alabastro. Le grité. Sin palabras, solo un ruido gutural, una destilación sónica de mi miedo y mi agonía. Al poco rato, le tenía la garganta apretada. Intentó apartarme, pero fue inútil. Sus golpes no tenían fuerza, y no había forma de que pudiera soltarme de su traque.
Aunque la supuesta comida le había prolongado la vida y estabilizado su deterioro natural, no había revertido su envejecimiento. Antonio aún conservaba el cuerpo frágil de un octogenario, por muchas almas que extrajera de la atmósfera, atrayéndolas a esta trampa antes de que pudieran pasar a la siguiente vida. Su rostro se puso rojo, luego morado azulado, y finalmente se desdibujó por completo. Era como cientos de rostros superpuestos. El resultado final fue una mezcla ininteligible de piel y movimiento. La imagen me provocó unas náuseas devastadoras, pero no me atreví a soltarlo. Los golpes disminuyeron. Finalmente, cesaron por completo. Mi grito se apagó en un gruñido bajo y continuo. Parpadeé. En el tiempo que tardé en cerrar y abrir los ojos, la cúpula iluminada por las velas y la pajarera de alabastro habían desaparecido. Entonces, estaba solo, sentado a horcajadas sobre el cuerpo sin vida de Antonio en nuestro patio trasero, con una noche sin estrellas sobre nuestras cabezas. Todas sus otras casas para pájaros todavía colgaban de los abetos cercanos, pero todas y cada una de las velas se habían apagado. Me pareció oír un susurro, apenas audible. Parecía Mará. No supe qué decía, si de verdad era Aida. Y luego, silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio a mi alrededor se sentía vacío. Estaba realmente solo. Ahora creo que puedo irme. Sé que necesito seguir adelante. Empezar de cero en otro lugar e intentarlo de nuevo. Pero, para lograrlo, siento que tengo que dejar atrás estas experiencias. Tanto como pueda, al menos. La confesión parece un buen punto de partida, pero no tengo a quien confesarme. Aniquilé a los últimos de nuestra familia al matar a Antonio. Así que este post tendrá que ser suficiente. No soy ingenua. Sé que estos recuerdos traumáticos no se desprenderán de mí como piel de serpiente solo por haberlos expresado con palabras. Pero la ceremonia es importante. Cuando alguien muere, celebramos un funeral en su honor y luego lo enterramos. Nadie espera que el dolor desaparezca solo porque su cuerpo esté a 2 metros bajo tierra. Y, aún así, lo seguimos haciendo. Mantenemos la tradición. Esto no es diferente. Los restos cremados de mi madre estarán listos pronto. En cuanto los tenga, los esparciré sobre la tumba de Antonio. La que cavé anoche, en el centro del círculo de pajareras que aún cuelga en nuestro patio trasero. Supongo que esto es tanto un elogio como una confesión. Mis seres queridos no eran malvados. Antonio solo quería ayudar a la comunidad. Mi madre solo quería darme una vida mejor. Su verdadero pecado fue ahondar en algo que no podían comprender, creyendo que podían controlarlo con seguridad y manipularlo a su antojo. Antonio, precisamente, debería haber entendido que la muerte es sagrada. No es justa, pero es universal, y hay una pizca de justicia en ello que merece nuestro respeto. Espero que Antonio y mi madre descansen en paz. Aún no los he perdonado. Algún día lo haré, pero hoy no es ese día. Lo siento mucho, Eli. Prometo que no lo sabía. Dicho todo esto, no puedo evitar sentir que nunca podré librarme del todo de la maldición de mi bisabuelo. A medida que Antonio consumía más, parecía tener más dificultad para hablar. La gente que se acumulaba en su interior era demasiado ruidosa. Supuse que no podía oírlos hasta después de empezar a comer. ¿Recuerdas lo que recuerdo de Antonio explicando el origen de las casas para pájaros? Eso ocurrió 3 años antes de la muerte de Eli. Y en aquel entonces, tenía la misma dificultad para hablar. Era mucho más llevadero, sí, pero ahí estaba. Eso significa que escuchó voces de muertos durante toda su vida, aunque nunca lo dijo explícitamente, desde su experiencia cercana a la muerte en adelante. Menciono esto porque yo también todavía oigo algo. Creo que sí, al menos. Antonio está muerto, pero quizá su conexión con el éter no se cortó al exhalar su último aliento. Quizá se transmitió. Tal vez la muerte se cierne sobre mí ahora como un ave carroñera. O tal vez, con suerte, solo estoy escuchando cosas que realmente no existen.